¿Alguna vez te has parado a pensar que el mayor problema de tu vida quizá no sea lo que está afuera, sino lo que no puedes ver? Algunas personas luchan con la ansiedad, las decisiones confusas, las crisis de fe, y creen que el problema es la falta de fuerza. Pero, ¿y si el problema es la falta de visión? La verdad es que muchos cristianos tropiezan no por malicia, sino por ceguera espiritual. Andan con la Biblia en la mano, pero sin discernimiento. Toman decisiones, pero sin rumbo. Y lo peor, ni siquiera se dan cuenta. Nuestros corazones se vuelven complacientes, nuestra fe se enfría y empezamos a confundir el engaño con la verdad. Empezamos a llamar sombra a la luz y a creer que todo está bien. Pero hay una oración capaz de cambiarlo todo. Señor, abre mis ojos. Esta simple frase puede restaurar tu claridad, tu fe, tu propósito e incluso tu alegría de vivir. Si alguna vez te has sentido perdido, confundido, frío en tu fe o cansado de dar vueltas en círculos, este video es para ti. Hoy vamos a profundizar en una verdad que podría cambiar tu vida por completo, de la mejor manera posible. Es fácil pensar que estamos viendo justo cuando todo parece claro a nuestro alrededor. Cuentas pagadas, rutinas organizadas, planes estructurados. Pero, ¿qué sucede cuando nuestros corazones están en tinieblas, incluso con los ojos abiertos? Esta era precisamente la condición de Pablo antes de su encuentro con Jesús. Conocía la Torá, tenía prestigio religioso, era respetado por su propia gente, pero espiritualmente estaba ciego. Creía ver cuando en realidad no veía absolutamente nada que realmente importara. La ceguera espiritual es sutil, silenciosa y a menudo cómoda, hasta el momento en que la luz de Cristo nos confronta. La escena de Hechos 9 es impactante. Pablo cae al suelo ante una luz que lo ciega físicamente, pero en realidad empieza a ver de verdad. Esto revela un principio profundo. La ceguera espiritual no se cura con el conocimiento ni con el esfuerzo humano. Solo se disuelve en la presencia de Jesús. Lo que parecía un castigo, quedar ciego durante 3 días, fue en realidad un proceso divino de restauración. Mientras sus ojos naturales estaban cerrados, Dios obró intensamente para abrir los ojos de su alma. Y cuando finalmente se le desprendieron las vendas, su visión, tanto física como espiritual, se transformó por completo. Esta verdad es sumamente oportuna. ¿Cuántas personas funcionan bien, con sus agendas apretadas y sus discursos religiosos alineados, pero en la práctica están completamente ciegas a la eternidad? Creen estar en el camino correcto, pero se precipitan hacia el abismo. La peor ceguera es la que no sabe que es ciega. Por lo tanto, la oración más urgente del alma debería ser: Señor, muéstrame dónde creo que veo, pero todavía estoy ciego. Y esto es solo el comienzo, porque cuando Dios empieza a abrirnos los ojos, también empieza a poner el mundo patas arriba de la mejor manera. Pablo se dirigía a Damasco con una misión clara: perseguir a los cristianos. Creía firmemente que estaba haciendo la voluntad de Dios, y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Dios no lo detuvo con juicio, sino con gracia. En el punto álgido de su ceguera, el cielo se abrió y Jesús llegó hasta él. Esto nos enseña que nuestros caminos erróneos no siempre se ven interrumpidos por catástrofes visibles. A veces, la mayor intervención de Dios en nuestras vidas se manifiesta en forma de un encuentro, una palabra, una oración, un momento de ruptura donde todo cambia. Lo que parecía ser el punto más alejado de Dios para Pablo fue precisamente el punto donde la gracia lo alcanzó. Esto rompe nuestro sentido del mérito, la lógica humana, porque, admitámoslo, si se basara en el mérito, Pablo merecería ser castigado, no perdonado.
Pero Jesús lo llama por su nombre: Saulo, Saulo, con voz firme pero misericordiosa, y ahí comienza el cambio. Esto demuestra que Dios no espera el momento adecuado humanamente hablando. Él crea el momento adecuado sobrenaturalmente. Incluso cuando vamos en la dirección equivocada, Él tiene el poder y la bondad de interrumpir ese camino con un acto de gracia redentora. Esta verdad brinda consuelo y esperanza a quienes sienten que han ido demasiado lejos, a quienes creen que han errado demasiado, pecado demasiado, fracasado demasiado. Dios no solo puede interrumpir el camino del error, sino que puede transformar el mismo camino de destrucción en un altar de transformación. El camino a Damasco se convirtió en el escenario del nuevo nacimiento de Pablo. Y lo mismo puede sucedernos a ti y a mí. Nunca subestimes el poder de Dios para cambiar la historia, incluso cuando todo parezca indicar un fracaso. A veces, la gracia de Dios nos encuentra justo cuando vamos en la dirección opuesta. La transformación de Pablo no comenzó con una conferencia, un curso de teología ni una campaña religiosa. Comenzó con un encuentro directo, profundo e irrenunciable con Cristo mismo. Este es un poderoso recordatorio. No hay verdadera restauración sin la presencia real de Jesús. Él es el principio, el medio y el fin de todo cambio que valga la pena. Pablo estaba lleno de razón, orgullo y certezas humanas, pero solo bastó una fracción de segundo en la presencia de Jesús para que todo se derrumbara. Este encuentro no fue teórico, fue experiencial, fue real, fue personal, fue revelador. Esto es exactamente lo que a muchas personas les falta hoy en día: dejar de perseguir métodos y empezar a buscar el Maestro. Nada reemplaza un encuentro genuino con Cristo. Incluso puedes asistir a la iglesia, tener una Biblia marcada, orar de vez en cuando, pero sin la presencia viva de Jesús, todo se convierte en una rutina vacía. Pablo no se convirtió por decisión humana ni por argumentos persuasivos. Cayó a tierra porque fue llamado irresistiblemente por la gracia soberana de Cristo. Este encuentro revela que la restauración comienza cuando Dios, en su misericordia, decide revelarse al pecador y abre los ojos del corazón. La rendición es el primer paso hacia la verdadera visión, porque solo aquellos que se entregan pueden ver con claridad. Y este encuentro, contrariamente a lo que muchos piensan, no es solo para quienes se han desviado. A menudo, incluso los creyentes de toda la vida necesitan redescubrir a Jesús, no porque Él se haya alejado, sino porque nuestra mirada se ha extraviado. La restauración del alma comienza cuando lo miramos con hambre y sed. Y cuando eso sucede, todo cambia. La voz de Jesús reorganiza nuestras prioridades, redefine nuestro destino y reaviva la llama. Así fue con Pablo, y puede ser así contigo también. No se trata de ganárselo, sino de encontrarlo. Y a Jesús le encanta revelarse a quienes se detienen a escucharlo. Cuando Ananías impuso las manos sobre Pablo, algo parecido a una escama cayó de sus ojos. Al instante, algo parecido a una escama cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Hechos 9:18. Pero más que un milagro físico, simbolizó una obra espiritual mucho más profunda. La ceguera de Pablo no fue solo una condición temporal, representaba su alejamiento de la verdad, y lo que le abrió los ojos no fue la lógica ni el esfuerzo personal, sino el toque misericordioso de Dios. La verdadera conversión es así. Dios quita las escamas del alma y nos hace ver lo que antes parecía absurdo, como el amor de un Salvador crucificado. Es curioso pensar que Pablo era un hombre de profunda comprensión del mundo religioso. Sabía argumentar,
interpretar y enseñar. Pero solo necesitó un toque de gracia para comprender que todo su conocimiento sin Cristo era oscuridad. Y esto es cierto para muchos hoy. Hay personas rebosantes de información teológica, pero aún ciegas al Evangelio. El toque de Dios nos abre los ojos para ver lo que los ojos humanos no pueden ver: la belleza de Cristo, la gravedad del pecado y la gloria de la cruz. Como dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Esta visión no proviene de la carne, sino del Espíritu. Solo cuando el Señor actúa podemos ver con claridad, no por esfuerzo humano, sino por pura misericordia. La balanza se derrumba cuando Dios decide revelar. Y cuando lo hace, todo cambia. Lo que antes era confuso se aclara. Lo que antes era locura ahora es sabiduría. La vida cobra sentido, el Evangelio cobra forma y el alma finalmente respira. Pablo comenzó a ver la vida a través de una lente diferente, la lente de la redención. No necesitó un largo proceso de persuasión. Solo necesitaba un toque divino en los ojos de su alma. Esto es lo que debemos buscar en oración, que Dios toque nuestros ojos también hoy. Porque todavía hay sutiles escamas que nos impiden ver con claridad, y solo Él puede eliminarlas. Después de que Pablo recuperó la vista, tanto física como espiritualmente, nunca volvió a ver el mundo con los mismos ojos. Lo que antes había sido motivo de orgullo, ahora lo consideraba una pérdida. Comenzó a ver la cruz como el centro de la existencia y el Evangelio como el regalo más preciado que alguien puede recibir. Esto nos muestra que cuando Dios abre los ojos del alma, no es solo una experiencia interior, es un cambio de lente que transforma completamente la forma en que vemos la vida, las personas, el sufrimiento, el propósito e incluso la eternidad. La visión de Dios es completamente diferente a la del mundo. Lo que el mundo considera debilidad, Dios lo llama fortaleza. Lo que el mundo llama derrota, Dios lo usa como puerta a la victoria. Pablo comprendió esto tan profundamente que escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Ya no se trataba del éxito personal, la reputación ni las creencias religiosas. Ahora veía todo a la luz de la cruz. Y cuando vemos la vida así, podemos soportar la persecución, la injusticia y la pérdida sin desmoronarse, porque nuestra esperanza no está en lo visible, sino en lo eterno. Y esta visión no es privilegio de los apóstoles, es un don de Dios para todos los que creen. Cuando oramos, Señor, muéstrame cómo ves, pedimos ser liberados de la miopía espiritual que nos ata al aquí y ahora. Ver la vida a través de los ojos de Dios es ver valor donde el mundo ve fracaso, propósito donde el mundo solo ve dolor y redención donde el mundo solo ve ruina. Por eso muchas cosas empiezan a perder su brillo cuando se abren los ojos de la fe, porque lo que realmente importa se vuelve claro. Y todo lo fugaz empieza a perder su poder de controlarnos. Para quienes aún están espiritualmente ciegos, la cruz de Cristo parece insignificante, un símbolo de fracaso, dolor y humillación. Esto es exactamente lo que Pablo entendió cuando escribió: porque la palabra de la muerte de Cristo en la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Antes de su encuentro con Jesús, Pablo veía a los cristianos como enemigos de la verdad. Más tarde, llegó a ver el Evangelio como la revelación más poderosa del cielo a la tierra. Todo depende de cómo lo veas. Este pasaje nos muestra que el problema nunca fue el mensaje, sino la condición del corazón humano. El Evangelio es luz, pero quienes aman las tinieblas no pueden soportar la luz.
Quienes están espiritualmente muertos rechazan la cruz no por falta de evidencia, sino por resistencia interior. El rechazo no proviene de falta de lógica, sino de la ausencia de vida espiritual. Por lo tanto, la cruz es un escándalo para algunos, una locura para otros, pero poder para quienes han sido vivificados por Dios. Cuando el Espíritu Santo regenera el corazón, la mente se abre, y lo que antes parecía insignificante, ahora palpita con vida, gloria y gracia. Y esta revelación no ocurre por la fuerza de la razón, sino por un milagro de la gracia. La cruz se vuelve gloriosa cuando Dios mismo retira el velo que cubre la verdad. Sin esta acción soberana, el hombre natural seguirá considerando el Evangelio irrelevante. Pero cuando Dios revela, todo cambia. El corazón se conmueve, los ojos se abren y el alma se entrega. Por lo tanto, la cruz es preciosa solo para quienes han sido alcanzados por el Espíritu. No porque seamos mejores o más inteligentes, sino porque la misericordia de Dios nos ha hecho ver. La cruz es locura para el mundo, pero es salvación para quienes han sido despertados por la verdad. Mucha gente cree que para comprender verdaderamente a Dios, primero hay que estudiar a fondo, conocer la Biblia de principio a fin, o poseer un alto nivel de conocimientos teológicos. Pero lo cierto es que ver con ojos espirituales no depende de la inteligencia, sino de la gracia. No es la mente la que nos permite ver, sino el corazón tocado por Dios. La Biblia dice: la sabiduría de Dios parece necia a los que no creen. 1 Corintios 1:18. Esto significa que sin la ayuda del Espíritu Santo, incluso las verdades más simples del Evangelio parecen confusas o irrelevantes. Quizás hayas experimentado esto. Has leído un texto bíblico varias veces, pero solo después de orar o tener una experiencia con Dios cobra sentido. Esto sucede porque la comprensión espiritual no es solo lógica, sino revelación. La palabra cobra vida cuando el Espíritu ilumina nuestro ser interior. Por eso tanta gente va a la iglesia, se sabe versículos de memoria, pero permanece vacía y sin transformación. La visión espiritual no es fruto del esfuerzo, sino de la entrega. Cuando buscamos de verdad a Dios, Él nos abre los ojos. Como está escrito: si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Jeremías 29:13. En la práctica, esto significa que debemos dejar de depender únicamente de nuestro intelecto y empezar a depender más de Dios en oración. Antes de abrir la Biblia, pida: Señor, háblame, abre mis ojos. Antes de tomar una decisión, ore: muéstrame lo que mis ojos no pueden ver. Es simple pero poderoso. La verdadera fe no nace en seminarios, nace en cuartos secretos, y cuanto más reconocemos nuestras limitaciones, más dejamos espacio para que el Espíritu obre. Quien pide con sinceridad, recibe. Quien busca, encuentra. A quien llama, se le abre la puerta. Mateo 7:7. Y cuando se nos abren los ojos, la vida nunca vuelve a ser la misma. Mucha gente piensa que los mayores obstáculos de la vida son externos: falta de dinero, crisis familiares, problemas de salud, presiones laborales. Pero la Biblia revela que hay una batalla mucho más profunda que se libra cada día y es invisible. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las alturas, contra los espíritus de maldad que dominan el mundo. Esta lucha tiene lugar en el ámbito espiritual, y es allí donde nuestra visión más precisa ser protegida. El diablo no necesita destruir tu vida para alejarte de Dios, solo necesita ciego tu visión espiritual, nubla tu entendimiento y coloca distracciones en tu camino. Y su arma más efectiva es el engaño. Miente, distorsiona la verdad e intenta hacerte ver las circunstancias con miedo, duda
orgullo o desesperación. Por lo tanto, nuestras armas no pueden ser naturales. Necesitamos la palabra de Dios, la oración constante, la vigilancia y la comunión con otros cristianos. Solo así permaneceremos firmes, con los ojos abiertos, discerniendo lo que es de Dios y lo que no. La buena noticia es que esta batalla ya tiene un ganador, Jesús, y quienes están unidos a Él luchan con autoridad, no con miedo. Pero esto requiere vigilancia espiritual. No se puede vivir en piloto automático, confiando solo en las emociones o las propias impresiones. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Jeremías 17:9. Así que debemos vivir por fe, no por intuición. Cuando empiezas a perder la fe, te desanimas o te alejas de la presencia de Dios, es una advertencia. Algo intenta robarte la visión espiritual. Y en esos momentos, la respuesta no es huir, sino buscar. Ora con sinceridad: Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Medita la palabra, alaba aunque no tengas ganas, comparte con hermanos maduros. El que permanece cerca de la luz no tropezará en la oscuridad. Y en este viaje, Dios renueva nuestra visión, fortalece nuestra alma y nos enseña a ver las cosas con el enfoque del cielo. El pecado a menudo se presenta como libertad, placer y autonomía. Pero tras esta apariencia seductora se esconde una ceguera que oscurece gradualmente el alma. El enemigo no llega diciendo: ven a destruirte, sino: te lo mereces. Nadie tiene por qué enterarse. No es tan grave. Y así, la visión espiritual se oscurece, se debilita, hasta que la persona pierde por completo el sentido de la orientación. El pecado no comienza con una caída, sino con una distorsión. Y cuando dejamos de ver el pecado como Dios lo ve, comenzamos a tolerarlo como si fuera normal. Jesús fue muy claro: todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Juan 8:34. En otras palabras, lo que parece libertad es en realidad una prisión disfrazada. Y cuanto más se aleja el corazón de la luz de Cristo, más el pecado se vuelve aceptable. Pero cuando Dios nos abre los ojos, todo cambia. Lo que antes parecía inofensivo, ahora se percibe como destructivo. Lo que antes era deseo, ahora se revela como una trampa. Este cambio de percepción no proviene de la culpa religiosa, sino de la convicción generada por el Espíritu. La gracia de Dios no solo perdona, también nos hace ver el peligro que una vez nos sedujo. Por lo tanto, una de las mayores bendiciones de la vida cristiana es cuando Dios nos muestra el pecado que aún no hemos reconocido. Puede doler, pero es liberador. Como un médico que nos señala la enfermedad para sanarnos, el Espíritu Santo nos confronta para restaurarnos. Oremos con valentía: Señor, muéstrame dónde todavía estoy ciego. Y cuando Él te lo muestre, no huyas, arrepiéntete. Porque donde hay arrepentimiento, hay perdón. Y donde hay perdón, hay restauración. Dios no solo quiere que camines, quiere que veas. Y eso comienza con la humildad para reconocer: no lo veo todo. Necesito que me lo muestres. Hay cosas en la vida que solo aprendemos con el tiempo. Y una de ellas es que ver con claridad no se da solo una vez. Lo necesitamos a diario. Nuestros corazones se distraen, nuestras preocupaciones se acumulan y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos empezando a andar en automático. Por eso, necesitamos orar constantemente: Señor, abre mis ojos. No se trata de ver con los ojos del rostro, sino con los del alma, para comprender lo que realmente importa, para evitar caer en trampas, para percibir la presencia de Dios en los detalles. Incluso después de años de seguir a Jesús, el apóstol Pablo seguía orando para que los cristianos tuvieran los ojos espirituales abiertos. Sabía que, con el tiempo,
Él puede acostumbrarse a la fe y no ver lo que Dios quiere mostrarnos. A veces no nos damos cuenta de nuestros propios errores, nuestra frialdad o de lo lejos que nos hemos desviado sin darnos cuenta. Por lo tanto, tener visión espiritual significa depender de Dios cada día. Quienes creen que ya lo saben todo, que ya lo ven todo, corren el riesgo de tropezar en la oscuridad. Pero quienes oran con humildad reciben guía y luz. Así que, haz de esta oración un hábito. Dios, ayúdame a ver como tú ves. Te protegerá del engaño, te traerá paz en las decisiones difíciles, te ayudará a amar a quienes son difíciles de amar y te mantendrá fuerte incluso cuando todo a tu alrededor parezca confuso. Porque cuando Dios nos abre los ojos, incluso el sufrimiento cobra sentido y lo invisible se vuelve más real que lo que vemos. Quienes tienen los ojos abiertos por Dios ven esperanza donde otros solo ven caos. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento y piensa, ¿estás viendo todo lo que Dios quiere que veas? Quizás todavía hay áreas de tu vida donde tu visión está borrosa. Relaciones, decisiones, sentimientos, caminos. Y todo comienza con una oración sincera. Señor, abre mis ojos. Esta oración no requiere perfección, solo voluntad. Voluntad de reconocer que, no importa cuánto sepamos, todavía dependemos de la luz de Dios para ver lo que realmente importa. Y si clamas con sinceridad, Él te lo mostrará, te revelará lo que no podías ver, renovará tu claridad, tu fe, tu esperanza. Así que oren, regresen a la palabra, hablen con Dios con el corazón abierto, y si este mensaje te habló de alguna manera, compártelo con alguien que también necesite que le abran los ojos. Y si quieres recibir más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campana y deja un comentario aquí. Señor, abre mis ojos. Crezcamos juntos con la mirada fija en Jesús y la visión iluminada por la gracia.